En esta mañana quiero compartir bajo el título Como quieras, cuando quieras y a donde tú quieras, Señor. Ay, voy a repetirlo porque no es la idea que solamente usted lo escuche, sino que usted lo crea. Cuando quieras, vamos a ponerle ahí, Señor. Como quieras, Señor. Cuando quieras, Señor. Y a donde quieras, Señor. Iremos. Y es en esta oportunidad y en continuación hablar de la obediencia. La obediencia a Dios. Así como la desobediencia, nosotros le pudimos encontrar sin número de elementos en la palabra, principalmente en la vida del rey Saúl. Hoy vamos a ver en la palabra los alcances de una vida de obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí quieren que ser alcanzados por esos beneficios? 3, no puede ser. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser alcanzados por los beneficios de la obediencia a Dios? Todos nosotros, hermanos, porque nos conviene y lo necesitamos. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Vamos a estar viendo varias, citas de la palabra del Señor. Si usted no tiene la Biblia, pues no se sienta incómodo, puede seguirlo en la pantalla. Si tiene su celular, su dispositivo, también puede buscarlo ahí rápidamente a través de Google, la cita, y le va a salir el versículo y puede seguirnos. Y va a constatar o verificar que lo que estamos exponiendo viene y está en la palabra de Dios, que es lo más importante. Amén. Dice Lucas 22, capítulo 42. Partiendo de aquí, quiero establecer como precedente. Voy a leer desde el versículo 41. Jesús está orando en Getsemaní. Y así como pudimos ver, y vuelvo y reitero, la vida de Saúl y los alcances de la desobediencia, veremos hoy los alcances de la obediencia y sus beneficios, partiendo de él que puede guiarnos en esta área. El único que para nosotros es el marco de referencia es Jesucristo. Jesucristo dice las palabras del Señor, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y este es mi deseo en esta mañana, que Dios venga a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo y le fortalezca. Y le fortalezca y nos impulse a recibir de Él todos los beneficios y el alcance que tiene la obediencia para nuestras vidas. Hermano, la obediencia, en primer lugar, transforma la vida. La obediencia transforma nuestras vidas. Puede usted encontrar en la palabra del Señor desde principio hasta el fin experiencias de hombres de Dios que fueron transformados por Dios. ¿Y cómo fueron transformados por Dios? Partieron de una instrucción que recibieron y que ellos acataron en obediencia. Por ejemplo, encontramos en la vida de Abraham una promesa para él. Encontramos una instrucción de que él se separase de su tierra, de Harán, y allá que saliera de Ur y que viniera caminando como viendo el invisible detrás de una promesa de Dios para su vida. Y dice la palabra que Abraham lo hizo. Ahora, resumiendo y procurando avanzar, usted sabe que posteriormente a eso el camino de Abraham no fue perfecto. Tuvo elementos muy significativos en donde él falló en error, desatendió. Las circunstancias, producieron en él mucha presión a tal punto que tuvo miedo. Cuando ya el tiempo parecía no ser posible para él el cumplimiento de la promesa, se sintió desfallecer. Pero vemos
que Abraham dejó de ser llamado Abraham y fue llamado Abraham, porque Dios lo transformó. Porque Dios transforma al obediente. Y nosotros tenemos en esta mañana que desear que cada aspecto de nuestra vida sea transformado. Si hay algo que tiene el poder de transformar, es Dios. Si hay algo que tiene el poder de cambiar para bien, es Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos, es la obra de Dios en nuestras vidas. Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo accedemos a eso? Obedeciendo. Obedeciendo. Sin duda podemos ver que en la vida de Abraham, las instrucciones que recibió Abraham no fueron tan precisas. No se le dijo cómo sería, no se le dijo dónde sería. Se le dio órdenes muy generales, pero Abraham le creyó a Dios. ¿Cuál es uno de los elementos que impide muchas veces la transformación de nuestra vida? Cuando nosotros queremos saber más de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, debe hacer esto. ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y esto? Vemos en la vida de Abraham que a pesar de que tuvo muchos momentos de angustia y de temor, se aferró a Dios. Se aferró a Dios creyendo. La fe es un elemento que podemos rescatar en la vida de Abraham y de todos aquellos grandes hombres de la Biblia. Y la fe es algo que nos ayuda a obedecer. Por eso cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos más predispuestos a obedecer. Cuando un joven, cuando un niño, cuando un adolescente, hablando en el aspecto familiar, usted ve que le dice, ven acá, quiero que escuches esto. Y él, no, estoy jugando internet, estoy jugando FIFA. No, más tarde, papá. Ven para que vean. No. Vemos aquí las consecuencias de no recibir, de no tener un corazón, digamos, predispuesto, ¿verdad?, a recibir instrucciones. Y eso nos elimina, y claramente nos limita para obedecer a Dios. Cuando nosotros vemos las instrucciones de la palabra, al pueblo de Israel el Señor siempre le habló. A los grandes hombres también Dios siempre le habló. Y a cada uno de nosotros el Señor siempre nos está hablando. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Cuando yo vengo delante del Señor y pongo en práctica la palabra del Señor, comenzaré a ver, a observar que mi vida será transformada. Va viendo avances, voy viendo cumplimiento de muchas de las promesas que hay allí para mí, así como Abraham vio cumplimiento de muchas de las promesas que Dios le dio a él, pero no las vio todas. Pero no dejó de creer, y por eso la palabra nos enseña que nosotros somos frutos de esa fe y de la obediencia de ese hombre. ¿Cuánto más nosotros podríamos ahorita mismo imaginar, reflexionar, que la obediencia nuestra no solamente transforma nuestras vidas, sino que transforma nuestras familias, transforma nuestros hogares, transforma a nuestros hijos, transforma al cónyuge, transforma a todo aquel que tenga a su alrededor. La vida de un obediente transforma y transforma también su entorno. Cuando nosotros podemos observar esto, también nos viene a memoria lo que nos enseña Mateo. Vamos allá. Mateo nos enseña que Mateo 16, está el Señor. Perdón, Mateo 4:19 en primer lugar, después iremos al 16. Veo en la vida de los discípulos, de aquellos hombres comunes y corrientes, que eran ellos. Capítulo 4, versículo 19. Veo en la vida de estos hombres
hombres transformados. Y veo en la vida de cada uno de nosotros creyentes transformados por Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos estaban, ¿verdad?, junto al mar de Galilea. El Señor pasa y ve a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Cuando el Señor les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos dejando al instante las redes, ¿qué capacidad? Que Dios nos dé esa capacidad. Dice que al instante. ¿Sabe? Ellos estaban ocupados. Muchas veces hemos mencionado esto. Eran personas que tenían un oficio muy sacrificado. Pero estaban allí. Y en el momento que el Señor pasa, los vio, pero los vio transformados. Dígame, yo también voy a ser transformado. ¿Usted cree que Dios ya lo está haciendo? Ya hoy usted no es aquella persona que vino al Señor el primer día o el segundo día, o el primer año o el segundo año o el quinto año ni el año número 20. Ya usted no es la misma persona porque Dios lo vio cuando lo llamó y lo vio ya transformado. El Señor ve y sabe todo y conoce que estos hombres que estaban allí acomodando sus redes no estaban y no habían sido llamados para únicamente sacar productos del mar que alimentasen las necesidades humanas, sino que habían sido llamados por Dios para sacar los productos divinos para alimentar las necesidades espirituales de los hombres. Eso es transformación y eso se consigue por medio de la obediencia. El desarrollo de sus vidas fue glorioso. Estar con el Hijo de Dios en la tierra. Bueno, el desarrollo de nuestra vida también lo es. Porque estamos con el Hijo de Dios, pero Él que reina en los cielos. Y nosotros estamos como emisarios de Él aquí en la tierra. Usted está siendo transformado. Seamos, ¿verdad?, por medio de esta palabra, movidos hacia una actitud de obediencia sin límites. Porque podemos resaltar que habían posibilidades para que ellos dijesen, creo que, Señor, déjame terminar esta red. Es más, yo tengo mi barquito aquí y me está yendo, no me está yendo tan bien, pero me gano la vida. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? En medio de nosotros. Creo que todos podemos ser ejemplo de eso. Por eso que les compartía el título, como quieras, Señor, cuando quieras, Señor, y a donde tú quieras, Señor. Esa es una actitud de una persona obediente. Ellos dijeron, nos vamos. Vamos a dejar lo que está aquí. Vamos a dejar atrás lo que conocemos. Y vamos a darle paso a lo que no conocemos. Muchas veces eso es lo que nos impide obedecer. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué va a haber allá? No, yo no soy para eso, yo no tengo esa habilidad, yo ni sé hablar. Yo de amalita me puedo expresar. No. Abre el camino de la mano de Dios por medio de la fe, así como Abraham, así como Simón, así como Andrés, y da ese paso en obediencia hacia lo que no conoces, pero que el Señor ya preparó para ti y para mí. La obediencia transforma. Dice la Escritura en Mateo 16, y resumiendo y particularmente hablando de Pedro, que él, después del recorrido de los discípulos, no podemos dejar de mencionar que también tuvieron limitaciones. Pedro negó a Jesús. Pedro también en diversas oportunidades tuvo reacciones que no están a tono con lo que el Señor esperaba. Pero es que cuando tú estás dispuesto a obedecerle, el Señor siempre te va a acompañar, aún en tus momentos difíciles. Porque Abraham también quiso ayudar a Dios. ¿Verdad? Él quiso ayudar a Dios cuando no veía, y entonces dice, le prestó atención a su esposa.
Y ahí vemos lo que sucedió con Ismael posteriormente. Asimismo, Pedro también quiso muchas veces ayudar a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos siendo transformados, entramos en un territorio que nosotros no conocemos. Estamos en un territorio que conoce Dios. Y no, que nos mantiene allí y no nos hace fallar, es seguir obedeciendo. Diga, seguir obedeciendo. Voy a seguir obedeciéndole al Señor. Y Él me seguirá transformando. Él me llevará donde me quiere llevar. Él me sostendrá cuando me siento caer. Él me levantará cuando mis errores me pausen o verdad vengan a estorbarme. Pero el Señor a todo corazón obediente siempre, siempre, siempre Él levantará. Ahí está David también. Ahí vemos hombres en la palabra del Señor. Posteriormente vemos en el capítulo 16 de Mateo, cuando Él se expresa sobre Pedro de otra forma totalmente diferente. Ahora aquel hombre que había sido llamado, aquel pescador, quizás común y corriente de aquella época, ya no era el mismo, sino que había sido preparado, había sido entrenado, había sido seleccionado por Dios para algo mayor. Transforma nuestras vidas, pero no la transforma para quedarnos en una sola, estáticamente. Porque cuando estamos estáticos, estamos en un solo lugar y estamos estáticos, no estamos siendo transformados. Con la ayuda del Señor, nosotros tenemos que procurar de Él estar avanzando. Cuando usted sienta que ha estado estático, verifica bien y observa cómo está tu obediencia. Posiblemente sea el elemento que te esté impidiendo avanzar. ¿Por qué? Porque se da muchas veces, como vemos en la vida de Pedro, él les dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Estoy bien? Sí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora este hombre tiene revelaciones de Dios. El pescador, hubo un recorrido que en esta mañana no voy a destinar el tiempo para observarlo con más detenimiento, pero aquel hombre que remendaba redes ahora es otro hombre. Es otro hombre que recibe revelaciones de Dios, que ha estado viendo el ministerio de Jesucristo, que ha sido entrenado por Jesús y que ahora está a punto de ser encomendado por Él. Qué poderoso es. Porque cuando nosotros obedecemos, Dios transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida. Y Él le contestó que era bienaventurado. Y en aquel momento Pedro también afirma algo que muchos de los entendidos de aquel tiempo nunca pudieron ver. Que Jesús era el Hijo de Dios. Es otro hombre, es otra persona. Pedro tiene sabiduría, Pedro tiene dominio y tiene cercanía con Dios y el Espíritu Santo, y por ende el Señor les dijo a él, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el reflejo de una vida transformada. Posteriormente vemos el desarrollo de Pedro con la multiplicación y la expansión de la iglesia. Pero aquí se establece claramente un antes y un después. Pedro sería un elemento, una fortaleza, era un fundamento en donde el Señor le encomendaría sus planes y sus propósitos. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla sus planes y propósitos en su vida? Todos lo queremos, hermanos. Todos estamos llamados a obedecerle. Amén. Cuando vemos la vida de Pedro, cuando vemos la vida de Abraham, podemos también mencionar el siguiente elemento, y es que cuando nosotros obedecemos, somos liberados.
La obediencia trae libertad. ¿Sabe? Si Pedro hubiera dicho, yo no voy, él hubiera estado atado a sus redes y a su bote. Y obviamente que era algo digno, un trabajo necesario, sin duda que sí. Pero no hubiera podido disfrutar y palpar del poder que iba a ser manifestado a través de Jesús en la tierra. Por eso que cuando obedecemos somos libres. Si usted encuentra alguna área en la vida de una persona, podrá encontrar esa área posiblemente sea lo que lo cautive. Y generalmente cuando está cautivo le rendirá su tiempo, su vida a esa área. Nosotros hemos sido llamados para ser y hemos sido libertados por Cristo. Por eso debemos obedecerle solo a Él. Si yo tengo más disposición a obedecer a otras cosas, seré cautivo de ellas. Seré cautivo de ellas. Romanos 5:19. Vaya conmigo allá, nos enseña. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo nos ha dado acceso. Desde el versículo 18, nos ha dado acceso a una libertad que muchas veces nosotros no entendemos. Nosotros 5:18 lo tenemos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ve el alcance de la obediencia? Lo vemos en la obra de Jesús. Un hombre abrió el camino para la desobediencia y con esa acción nosotros fuimos cautivados por el pecado. Pero un hombre un hombre divino, como damos en la clase hoy, un humano pero con carácter divino, abrió puerta para que nosotros seamos constituidos justos delante de Dios por medio de Él. Y por eso usted y yo hoy somos libres. Libres del pecado, libres del gobierno de las tinieblas. Si usted no se siente libre, si se siente atado a alguna circunstancia, a algún vicio, drogadicción, alcoholismo, lujuria, etcétera, pornografía, 1000 cosas mantienen cautivo al hombre. Pero ninguna de ellas puede prevalecer a la obra de Jesucristo en la cruz. Y por ende nosotros tenemos acceso a libertad por la obra de Cristo, porque hemos sido llamados a libertad. ¿Cuántos de nosotros vemos la vida de personas ir por un destiladero? Es evidente y es notable hacia la dirección en la que van. Pero vemos la incapacidad que tiene el hombre para poder salirse de ese círculo vicioso que los gobierna y que los domina. Es triste, hermano. Es triste cuando vemos personas desde muy temprano entrar en las manos de la drogadicción o del vicio, de los juegos de azar y un sinnúmero de cosas que atan al hombre. Y día tras día vemos su vida empeorar y empeorar y empeorar y empeorar. Y las consecuencias de estas acciones, alcanzar su casa, alcanzar su trabajo, alcanzar inclusive su aspecto físico, lo hemos visto. Y lo hemos visto de sobra. ¿Por qué? Porque todo aquel que no obedece a Dios será cautivo de lo que obedece. Ellos están obedeciendo a su carne. Ellos están obedeciendo a su pequeño Dios, que quizás no necesariamente tiene que ser vicio. También el dinero es un Dios.
Cuando tú le obedeces al dinero, Él va a ser de ti un cautivo. Y nunca verás entonces la mano de Dios transformarte, porque tú estás escogido ser cautivo del dinero, de la fama, quizás del reconocimiento, del trabajo. Eso entonces se convierte en el que te domina, en el que te gobierna. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la obra de Jesucristo que nos ha traído a libertad, deberíamos desear estar constantemente bajo el gobierno y dominio de nuestro Rey. Porque allí, a pesar de nuestros errores, Él nos levantará y nos volverá a guiar en su camino de justicia. Esos son unos beneficios de la obediencia. Hay muchos más. Hay muchos más, pero Romanos nos establece claramente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ninguno de nosotros ha sido llamado para ser esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, pero hoy somos libres en Cristo Jesús. Voy a darle un aplauso al Señor. Si es libre, siente libre. Es gracias a Cristo Jesús. Recuerde esto. Serás cautivado por aquello que obedeces. Serás cautivado por aquello que obedeces. Por eso debe desear obedecer más a Dios. Sobre todas las cosas, obedece a Dios. Y Él llenará tu vida. La llenará. Vemos como otro elemento importante y todos estos al espejo de Jesucristo. Porque Él es el que transforma, Él es el, por medio de su obra gloriosa en la cruz, nos ha dado libertad por medio de la obediencia. También encontramos que la obediencia nos pone en sitiales importantes. Voy a resumirlo la idea. La obediencia te exalta. La obediencia a Dios te exalta. ¿Cuántos les gusta el reconocimiento? Hermano, levante la mano. Todos nos gusta el reconocimiento. A usted no le gusta que le diga, qué buen trabajo has hecho, tremendo. Eso es bueno, no es malo. Lo que nosotros no vivimos para el reconocimiento. Pero el reconocimiento es parte de nuestra vida cotidiana. Hay que decir las cosas buenas, hermano. Hay que alabar las cosas buenas y hay que llamar la atención a las cosas malas. Pero el reconocimiento es parte de nuestra vida. Pero el mayor reconocimiento lo da Dios. Lo da Dios. Por eso la palabra nos enseña que el que se humilla, Dios lo exalta. Y Él nos ha enseñado cómo. Él nos ha enseñado a través de su vida. Jesús nos ha enseñado este principio. Quiero que usted me acompañe a Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses nos enseña con claridad y amplía, ¿verdad?, la obra de Cristo. Capítulo 2. El apóstol nos enseña versículo 5, ¿lo tenemos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Detalle interesante. ¿En quién? En Cristo Jesús. Filipenses. Es una carta, una epístola del Antiguo Testamento. Sé que algunos están tratando de buscarlo después de Efesios, está Filipenses. Lo voy a esperar un ratito. Tranquilo, estamos aquí para ello. Amén. Después de Efesios está Filipenses. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que... Detengámonos allí.
Porque si hay alguien que puede hablarnos de exaltación, es Jesús. Porque no la buscó, sino que la ganó. Y no solamente que la ganó, sino que Él estaba ya en un sitial especial. Y se desprendió de allí para venir y ofrecer su vida por nosotros. Y eso le hizo merecedor de la exaltación del Dios Padre. Eso es poderoso. Porque Él no tuvo, ¿verdad? No se aferró a su lugar, a su sitial importante, a su sitial en especial. Él estuvo en la creación con Dios y el Espíritu Santo. Él estuvo allí. Él estuvo en el Antiguo Testamento. Estuvo allí presente. En medio de todo, Él siempre ha existido. Pero vino para tomar y encarnarse. Yo pienso que en el cielo hay aire acondicionado. Solamente con pensar en caminar por esos desiertos de Galilea y de Judea y de Samaria, yo me quedo pensando cuando aquí en Panamá azota el sol, hermano. Ay. ¿Qué le parece en la vida del Mediterráneo donde hay desierto y verdad, donde es difícil, la vegetación no tiene la abundancia que tenemos aquí? Solamente imagínate esas cosas tan triviales. El calor, ¿verdad? Y estar en el cielo. Hay una diferencia que eso podría ayudarnos nosotros a tener un alcance de lo que dejó Jesús para venir por nosotros. Entonces, sigue la Escritura enseñándonos, sino que se despojó a sí mismo. Cuando yo me despojo es porque tengo algo que es mío. Yo lo cedo, yo no lo dejo porque decido despojarme. Y cuando Él se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ráyelo ahí con rojo, con púrpura, con todos los colores que usted tenga. Porque Jesús fue obediente. ¿Por qué hizo? ¿Por qué se despojó? ¿Por qué vino? Tomó lugar de siervo. Porque fue. No, que Él era bueno, Él fue obediente. ¿Cuántos de nosotros podemos encontrar en Jesús un referente para nuestra vida? Todos estamos aquí por ello. Porque Él fue obediente. Él cumplió la palabra, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Allí vemos que obediencia. El camino de la exaltación comienza por la obediencia. El camino de la exaltación comienza por la obediencia. No, pero yo hice caso y nadie me dijo nada. No te preocupes. ¿Le está obedeciendo a los hombres o le está obedeciendo a Dios? Si le está obedeciendo a Dios de todo corazón, tranquilo, que tu momento viene y Él te lo mostrará. Tranquilo, no te desesperes, porque definitivamente que de los hombres nosotros queremos reconocimiento y en algunos momentos es necesario y oportuno, pero la mayor exaltación que un hombre pueda recibir es de Dios, el creador de todo lo que existe y de lo que hay, de Dios. Él dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más grande. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. La que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio el sitial más especial, le dio el lugar más dominante, le dio una autoridad irrefutable. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente. ¿Cuántos creen que Dios también tiene para nosotros recompensas? ¿Cuántos creen que para nosotros también tiene recompensas? Dios tiene recompensas. Se accede a ellas por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia Jesús obedeció.
Cuando vemos eso en la palabra del Señor, también, no lo busque, voy a leerlo, encontramos en Pedro, que manifiesta también en el capítulo 5, un elemento que nos ayuda, porque una de las razones por la cual nosotros no podemos obedecer es porque nos humillamos. Una de las razones por la cual cada vez vemos que al examinar nuestra vida es escogemos hacer lo que a nosotros nos parece conveniente o más conveniente sería la palabra, y ponemos en segundo lugar lo que el Señor nos está pidiendo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. El mensaje del domingo. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Él puso sobre la orden de Dios el parecer de los que a él le acompañaban y lo que también en su corazón él tenía en mayor estima. Y por ende el Señor con él fue tan severo. Dice el apóstol Pedro en esta carta, en este versículo, el capítulo 5 del versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tiempo. Hay un proceso. Pedro fue llamado al borde del mar, pero tuvo un proceso. Su obediencia no fue perfecta, como no la fue la de David, como no la fue la de Moisés, como no la fue la de los hombres de Dios, la de Abraham. Pero en el camino, al mantenerse apegado de Dios, llegó su tiempo y fueron exaltados por la mano poderosa de Dios. No la del partido de turno, no la del representante, no la del jefe, no la del amigo, no la del alcalde, no la del influyente, no. El que obedece es exaltado por la mano poderosa de Dios. Esa sí tiene poder de verdad. Esa es la que nos conviene obedecer, hermano. La mano poderosa de Dios abre puertas. La mano poderosa de Dios quita obstáculos. La mano poderosa de Dios concede milagros. La mano poderosa de Dios nos libra del mal. La mano poderosa de Dios hace a los débiles fuertes. Por eso yo estoy movido a obedecer hoy más que cualquier otro día, y usted también. La palabra del Señor nos está llamando a ser obedientes. La obediencia también, hermanos, nos da acceso a las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren promesas de Dios? ¿Cuántos han leído las promesas de Dios que están en la Biblia? Hermanos, todos queremos las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fabulosas. Son muchas veces nosotros no tenemos alcance de lo que Dios ha prometido, pero se accede por medio de la obediencia. ¿Cómo Abraham accedió a su milagro? Por medio de la obediencia. Todo lo que vemos de parte de Dios está allí para aquellos que le obedecen. Recordándole, no se descalifique, porque la obediencia en el recorrido no ha sido perfecta, sino que anímese en esta mañana a enmendar aquellas áreas donde usted es proclive a desobedecer, porque así como usted quiere acceder a las promesas de Dios y no quiere que la desobediencia se las robe, sino que los alcance, las promesas de Dios, por medio de la obediencia. Juan, el Señor nos dejó muchas promesas, pero hay una que resaltó mientras preparaba este material, y está en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan.
En primer lugar, él está hablando, ¿verdad?, desde el versículo 15 sobre el Espíritu Santo, sobre la promesa del Espíritu Santo. Pero este versículo que vamos a proceder a leer está en el 21. Y él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. Esa es una promesa. Ser amado por el Padre. Pero ahí hay una obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Que tiene que guardar sus mandamientos. Y continúa diciendo: y no solamente será amado por mi Padre, sino que yo le amaré. El Señor está hablando de una promesa allí. Está hablando de un anuncio también de la promesa que Él va a dar por medio del Espíritu Santo, que conviene que Él vaya y que Él lo enviará al Consolador, pero también está hablando de una acción que tenemos nosotros acceso a ella porque guardamos su palabra y porque le amamos. Y el que lo ama verdaderamente dice: guarda sus palabras, su mandamiento. Y yo le amaré, pero no solamente a eso. Si hay algo que marca la vida de una persona, es cuando el Señor se manifiesta. Y ahí dice en su palabra: y yo le amaré y me manifestaré a Él. A Él, a usted, a mí, a todos los que estamos aquí. Si le obedecemos, guardamos su palabra, el Padre nos amará, el Hijo nos amará, pero Él se manifestará en tu vida y en la mía. Eso es poderoso, hermano. La manifestación de Dios. La manifestación de Dios es una promesa dada para aquellos que obedecen su palabra. Hermanos, este elemento que voy a mencionar debe a nosotros invitarnos a sostenernos allí. Y es que la obediencia te guía hacia la vida eterna. ¿Cuántos quieren la promesa? La promesa es que Dios nos dio acceso a la vida eterna. Y se accede a ella no solamente obedeciendo, sino manteniéndose en una vida de obediencia. Cuando yo me mantengo, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque yo puedo obedecer 5 años al Señor y de repente llega un momento dado y dice: ya me cansé, ya no puedo más, ya estoy cansado de obedecer. ¿Sabe? A la vida eterna se accede obedeciendo hasta el final. Hasta el final. No, es que yo era obediente, yo tenía bastante. Ahí no hay una tabla, hermano, no hay un indicador de obediencia que diga está alto y está bajo, ya metí suficientes puntos, como las cuotas del seguro para jubilarse o como los ahorros en el banco para retirarse. No, la vida de obediencia a nuestro Dios es toda la vida. Y ella tiene un premio mucho mayor, es la vida eterna, continua, permanente. ¿Con quién? Con el Padre. Todos los días estar con Dios. Esa es la promesa. La vida eterna. Una vida en abundancia. Por eso dice también el libro de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ahí hay una promesa. Ahí hay una indicación. Yo debo reconocer. Y es mi deseo en esta mañana. Si usted no está caminando con la ayuda de Jesucristo en su vida, es momento de enderezar. Y es momento de obedecer. No a mí, sino a Él. No lo que yo digo, sino lo que la palabra dice.
para acceder no a lo que yo digo que va a hacer Dios, sino a lo que dice su palabra que Él va a hacer para aquellos que lo obedecen. Es buen momento. Es buen momento para retomar. Es buen momento para volver a Dios. Cuando nosotros obedecemos, también en Deuteronomio, el pueblo de Israel recibió promesa. Recibió promesa de que donde ellos estaban, el Señor los llevaría a una tierra. Estaría con ellos, los guardaría, serían prósperos y serían fructíferos. La Biblia está plagada de ellos. Muchas veces los enemigos de la obediencia nos alcanzan y comenzamos a vivir y hacer todos los esfuerzos para separarnos de Dios cuando dejamos de obedecer. Lo hacemos porque nosotros tenemos la decisión, la convicción de obedecer al Señor. Pero la obediencia no es una ruta sin obstáculos. Más bien es una disposición continua del corazón. Es una disposición continua. Yo necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque es una disposición continua. Porque deseo agradar a Dios a cualquier costo. ¿Cuándo somos más proclives a perder el rumbo con respecto a la obediencia? Cuando nuestros planes se ven muchas veces amenazados por los planes de Dios. Y entonces entra en nuestra vida ese momento como el que experimentó Saúl, en donde sintió la presión de su entorno, sintió la presión del fruto que había allí, de la batalla, y sucumbió en desobediencia y desestimó el llamado de Dios para con él. Así también nosotros, muchas veces, nos dejamos seducir por lo que está en nosotros, y es ese yo que quiere gobernar sobre nuestro Señor. La obediencia no se trata de humillarme cuando yo quiero. Al contrario, se trata de humillarme cuando Dios me lo pide. La obediencia no se trata de avanzar, más bien se trata de detenerse cuando quiero avanzar. La obediencia tiene que ver más con callar cuando más queremos hablar. Porque es allí donde nos exaltamos nosotros. Es en esos episodios donde reina nuestro yo y nosotros somos llamados por la palabra de Dios a menguar nosotros y que Él sea exaltado en nuestras vidas. Cuando no parece haber camino, el que se humilla le da espacio a Dios por medio de la obediencia a encontrar camino y respuesta. Cuando no hay solución, el que se humilla por medio y obedeciendo le dice a Dios: creo en ti y en tu palabra y veré la mano tuya en mi vida por medio de la fe. Todo aquel que decida obedecer a Dios será alcanzado por sus misericordias y será levantado en el día de la aflicción. Esa es una promesa de Dios para todos sus hijos que le obedecen. Pongámonos de pie.